Bienvenidos, Lobogarto en esta parte de la pantalla. Hoy aquí en la mesa tenemos un reto extremo. Yo versus. El reto de hoy es... sopa de cebolla. Los ingredientes serán agua, sal y cebolla. Ahora comencemos picando la cebolla. ¡No! ¿Por qué no? Este no es una cebolla. ¿Entonces qué es? ¿Una papa? No es una papa, no es un limón, es el Digimon Yuramon. ¡Ay, qué linda rima! Bueno, dejando de lado todo esto del reto, en este video les voy a enseñar a cómo hacer un Yuramon de la línea evolutiva de Palmo. Los materiales a usar serán porcelana fría, pinturas acrílicas, una canica, un pedazo de alambre, pinza alicate, cuchilla, algo para aplanar, pinceles, agua, trapo y un desarmador pequeño. Ahora empecemos a cocinar un rico Yuramon. Para empezar, tomamos un poco de porcelana fría de color azul. Separamos un poco y cubrimos la canica con la porcelana fría. Luego nos aseguramos de hacer una bolita. Esto va a ser el cuerpo de Yuramon. Una vez que tengamos ya formada la bolita, cortamos un pedazo de alambre. Bueno, a mí me hizo falta el alambre, así que utilicé esto. Los alambres servirán para hacer las antenas. Cortamos los alambres con la misma medida. Ahora voy a aplanar un poco de porcelana fría de color azul y cortar en 2 tiras para rellenar los alambres. Una vez cortado, cubrimos el alambre con la porcelana fría. Utilizamos un poco de agua para que sea más fácil moldear, como ya siempre lo he dicho. Hacemos el mismo procedimiento para ambas antenas. Luego de haber dejado secar un poco, vamos a formar las antenas de Yuramon con la ayuda de una cuchilla. Obviamente va a ser para ambas antenas. Voy a dejar limpio un extremo de cada antena para que ésta pueda pegar a la cabeza o al cuerpo. Una vez formada ya las antenas, procedemos a unirla con la cabeza. Para los ojos voy a utilizar un poco de anestesia y voy a empezar a hacer la incisión donde irán los globos oculares. Hago un orificio circular en cada lado. Esto no será muy profundo. Al terminar con uno voy a limpiar y hago el siguiente. Muy bien, una vez hecho estos 2 orificios, ahora voy a tomar un poco de porcelana fría de color blanco, voy a amasar un poco y voy a colocar dentro de los orificios. Así. Voy a hacer un orificio más pequeño para la segunda parte de los ojos. El relleno para esta parte va a ser con porcelana fría de color negro. Colocamos la porcelana fría de color negro y eliminamos las sobras para hacerlo parejo. Voy a repetir el mismo procedimiento para el ojo derecho. Hacemos un orificio pequeño, rellenamos con porcelana fría de color negro y eliminamos las sobras. Ahora voy a pintar los reflejos de los ojos con 2 puntitos de pintura acrílica de color blanco, uno en cada ojo. Y ya tenemos listo el interior de Yuramon. Ahora voy a utilizar porcelana fría de color blanco y voy a cortarlo en un cuadrado pequeño y colocarlo sobre la frente de Yuramon. Voy a hacer este mismo procedimiento alrededor de los ojos. Voy a cubrirlo con pedazos de porcelana fría de color blanco. Al finalizar este paso, voy a darle forma de zigzag alrededor de los ojos con una cuchilla.
Esto va a tomar un poco de tiempo. Y listo, ahora con porcelana fría voy a hacer palitos con punta para el pelo de Yuramon. Serán bastantes. Cada uno de estos voy a cortar y voy a pegarlo desde la parte de adelante hacia la parte de atrás, dándole la forma de un peinado. Y cada uno en una posición diferente, para que dé el efecto de que se está moviendo con el aire o algo así. Estos pelos tendrán que ser en todo el cuerpo de Yuramon. Para la parte que es de adelante va a ser más largo que las partes que son de atrás. Esto va a tomar un poco de tiempo porque voy a colocar uno por uno cada pelo de Yuramon. Y tenemos que dejar las antenas libres. Bueno, y así es como me quedó. Prueba a crear tu propio Yuramon. ¿Qué les pareció? Díganmelo en los comentarios. Les invito a suscribirse a mi canal. Todo está bajo control, no se preocupen. Y a seguirme en mis redes sociales donde no encontrarán nada interesante. Bueno, creo que me tengo que ir. Nos vemos en el próximo video. Chao.